Continuar con la segunda parte de la enseñanza del libro de Hebreos capítulo 11, y el tema de hoy se llama la emuná de Abel. La emuná de Abel. Todo el capítulo 11 con la ayuda de Yahweh vamos a estar estudiando. Es una serie. A la vez el viernes pasado fue la introducción, y hoy vamos a dar, por decirlo así, la primera parte. Hebreos capítulo 11 verso 4, ahí fue donde nos quedamos, y hoy vamos a estudiar la emuná de Abel y la emuná de Caín. Vamos a estudiar y vamos a entender por qué Yahweh aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Y bueno, aquí la escritura dice que fue porque uno tenía emuná y el otro no tenía emuná. Entonces, qué importante es la emuná. Diga conmigo emuná. Si usted vino a la enseñanza del Shabbat pasado, pues usted ya sabe a lo que me refiero con la palabra emuná. Y si no, no se preocupe, porque voy a dar un repaso, porque pues un buen maestro, aunque no quiera, lo hace de todos modos. Yo dije, bueno, si se la perdió, se la perdió, pero como buen maestro no puedo nada más decir eso, pues tengo que enseñarlo. Voy a pedir que se ponga de pie, vamos a darle lectura a la palabra. La razón por qué les digo que se pongan de pie es porque mostramos reverencia a la lectura que vamos a dar. Vamos a introducir a la enseñanza y luego hacemos una oración. Por eso es importante acostumbrarnos a ponernos de pie cuando damos la lectura inicial de la palabra. Amén. Gracias. Hebreos capítulo 11 verso 4 dice entonces: por la emuná Abel ofreció a Yahweh un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era sadik, de que era justo, dando Yahweh mismo testimonio de sus ofrendas. Y por la emuná, estando muerto, todavía habla. Esto está muy interesante y lo vamos a estudiar. Vamos a pedirle a la Ruach HaKodesh que nos dé de su entendimiento y de su guianza. Abba Kadosh, a través de tu Ruach HaKodesh, saca maná fresco de la Torah y podamos ser alimentados e instruidos, edificados a través de tu palabra, de tu besorá. Lo declaramos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Pon en tu pueblo oído de Talmadim y en mi boca palabras de maestro, que podamos ser edificados y aprender. De tu palabra queremos recibir el conocimiento, la inspiración y la revelación. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, ahora sí puede sentarse. Amados, gracias. Muy bien, así que hoy vamos a estudiar la emuná de Abel. ¿Por qué Yahweh aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Es bien importante entender ese aspecto. Por amor a los que no estuvieron, vamos a dar un repaso rapidito, porque los amamos, ¿verdad? Diga, los amamos. Emuná significa, es la palabra hebrea para fe. Es la palabra hebrea para fe, lo que conocemos como la fe. La semana pasada dimos la introducción. Emuná, fe. Significa firmeza. El que tiene emuná, el que tiene fe, tiene firmeza, tiene seguridad y tiene fidelidad. También tiene confianza. Su mente es firme y es una persona de convicciones y es leal. Eso es emuná. Eso es tener fe, pero viéndolo de un punto de vista hebreo. Cuando un judío dice, o cuando un israelí dice yo tengo fe, esto es lo que está diciendo que tiene. Es leal, es de convicciones firmes, es de mentalidad firme, es fiel a Yahweh y es fiel a la Torah, es firme y es una persona segura. Eso es alguien que tiene emuná desde la óptica hebrea.
En español simplemente decimos tienes fe porque eres creyente. Es porque crees. Fe es creer. Y ya hasta ahí lo dejamos. Un término simple y sencillo. Pero en hebreo es mucho más que simplemente creer. En otras palabras, el que cree es firme. El que dice que cree y tiene fe es una persona leal. Tiene lealtad hacia aquel al que le ha creído. Una persona que dice que tiene fe y que cree, es una persona de segura, fiel, de mente firme, confiada, de convicciones, que no tan fácilmente se mueve, que dice hoy sí, mañana no, y pasado mañana quién sabe. No, el que tiene emuná, el que tiene fe, no lo mueve cualquier cosa, ni pruebas y luchas. Está aquí años y años y años en este caminar y está firme en lo que ha creído porque tiene emuná. Yo le decía la vez pasada a usted que lo maravilloso de la lengua hebrea es que las 22 letras tienen también en sí mismas una enseñanza. Cada letra tiene una enseñanza y cada palabra tiene una enseñanza cuando se estudian las letras hebreas. Porque en la letra hebrea son 22 letras y cada letra hebrea tiene un significado y un valor numérico y tiene una connotación profética. Por ejemplo, la primera letra ahí de arriba hacia abajo dice emuná. Son las 4 letras que componen la palabra emuná, que en español nada más es fe. Pero en hebreo es emuná y es la primera letra alef. La primera letra alef y significa fuerza, poder, autoridad. La segunda mem, fluir de las aguas. La tercera nun, que significa semilla. Y la cuarta letra es la hei, que significa soplo o aliento. Algo vale la pena notar y decirlo porque vale la pena. La última letra hei, la que quiere decir soplo o aliento, es la letra que Yahweh le añadió al nombre de Abraham. Originalmente Abraham, sin la hei. Cuando Yahweh le dijo, ya no serás padre exaltado, porque eso es lo que Abraham significa, padre exaltado. Cuando Yahweh lo llama y hace pacto con él, le cambia el nombre. ¿Cómo dijimos que se llama cuando Yahweh hace cambio de nombre? Shana Hashem, cambio de identidad, cambio de posición, cambio de autoridad. No es solamente cambio de nombre. En hebreo, Shana Hashem significa cambio de posición, cambio de autoridad, cambio de identidad. Entonces llama a Abraham, Yahweh, hace pacto con él y le dice y le promete que va a ser de él una nación grande y que van a ser y un hijo bajo sus lomos, del vientre de Sara, que ya está estéril, y bueno, usted sabe la historia. Y Yahweh le hace el cambio de nombre. Cuando le hace el cambio de nombre, dice, ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham será tu nombre. Lo que hizo en el texto hebreo, lo que dice el texto hebreo, es la letra Hei, es la letra que le añadió Yahweh para cambiar el nombre, que significa soplo o aliento. Fíjese qué interesante está, porque cuando Yahweh le hace el cambio de nombre, luego le dice que haga el pacto de la circuncisión, el Brit Milá, y cuando a Abraham le cambian el nombre y hace el Brit Milá, entonces es cuando Sara, de 99 años o de 90 años y Abraham de 100 años tienen un hijo. Así que el Brit Milá, ¿dónde estás, Enrique? ¿Dónde está Enrique? El Brit Milá, ¿dónde está Enrique? El Brit Milá hace que Sara salga embarazada. Entonces, la Hei, la letra Hei, es muy interesante esa letra,
porque significa soplo. Y esa letra aparece 2 veces también en el nombre del Eterno, Yahweh. Yahweh, aparece 2 veces esa letra, la Hey. Pero bueno, eso lo estudiaremos en otra ocasión. Yo nomás quería connotar esto para que usted se diera cuenta qué importante es y la riqueza que sacamos estudiando las letras hebreas. Bueno, entonces emuná es lo que conocemos en español como fe. Y cuando vamos a ver la palabra en sus letras hebreas, ahí dentro de esas letras y dentro de esa palabra hay otra enseñanza. Porque dice que el que tiene emuná, y esto es importante para entender la emuná de Abel. Es muy importante esto para entender la emuná de Abel, que es la que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenía Abel cuando vino y le ofreció mejor sacrificio a Yahweh que Caín? Porque Yahweh aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Dice la escritura, lo acabamos de leer, que porque uno tenía emuná y el otro no. Dice, por la emuná Abel ofreció a Yahweh un mejor sacrificio que la de Caín. Por emuná. Entonces, ¿qué es lo que tenía Abel y qué es lo que no tenía Caín? Caín no tenía emuná, pero ¿qué es lo que tenía? Estudiando la palabra, lo que tenía este Abel era una semilla, diga conmigo semilla, que fluía, una semilla que fluía con fuerza para dar vida. En otras palabras, cuando Abel vino y le ofreció a Yahweh una ofrenda, la razón por que Yahweh acepta la ofrenda es porque Abel lo estaba haciendo de acuerdo a la palabra que había recibido, el mensaje que había recibido. Ahorita se lo explico mejor. Vamos a ver, entonces, esto es bien importante que lo entienda. Estas 4 connotaciones de la palabra emuná: la fuerza que fluye, la semilla que fluye. Esa semilla viene siendo la palabra, representa la palabra. Acuérdense que dijimos que semilla, la semilla aquí representa dar fruto. Pero dar fruto ¿de qué? De lo que oímos. Por eso la fe viene por el oír, la emuná viene por el oír la palabra. Entonces dice Yeshua, ¿se acuerda hablando de la parábola del sembrador? Dice que aquel que recibe la semilla es que, ¿qué es la semilla? ¿Qué representa la semilla? La palabra. Y luego dice, y como no tiene raíz profunda, no hay convicciones, no hay emuná, ¿qué pasa después de que recibe la persona la palabra, la semilla? Dice, cuando no es profunda y no echa raíces. Dice, ¿qué dice? Dice, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. Le roba porque no fue acompañado de emuná. Entonces la semilla representa la palabra que recibimos, las promesas, los mandamientos, todo lo que Yahweh nos ha dicho en su palabra. Esa palabra tiene que fluir, tenemos que fluir. No podemos estar estancados con esa palabra que recibimos. Dijimos que el que tiene emuná tiene semilla, está sembrando semilla, está creciendo, está en constante crecimiento, está en constante movimiento, y eso le está trayendo fruto y está haciéndose cada vez más fuerte, más poderoso en la palabra. Cada vez está siendo más fuerte en su emuná, en su convicción, en su caminar con Yahweh. Cada vez con más convicción, con más fuerza, con más autoridad, con más poder. Porque está fluyendo la semilla que ha recibido. Y todo esto le está dando ¿qué? Al último le está dando ¿qué? Soplo, aliento, le está dando vida, está inspirado. El que tiene emuná siempre está inspirado. Dice, qué bueno, qué rico es vivir. Yahweh es real. Mira los pájaros, mira el sol, no salió el sol, están las nubes, pues mira las nubes.
todo es hermoso, Él lo ha creado todo. Y esa persona que vive con emuná y tiene emuná, se le ve el soplo, se le ve el aliento, se le ve la vida, se le ve el gozo. Amén. El que no tiene emuná, todo lo ve gris, todo lo ve malo, todo es negativo, todo está, le falta emuná a esa persona. Porque todo siempre anda amargado, siempre anda triste. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y oye, a ti te hace falta emuná. ¿Y cómo recibe una persona la emuná? ¿Cómo dice la escritura? Que la emuná viene ¿por qué? Por el oír la palabra, la semilla. Esa semilla tiene que fluir, tiene que dar fruto, tiene que fluir como las aguas. Bueno, esto es lo que emuná significa. Entonces ya una vez explicando esto, vamos de lleno a entrar a la emuná de Abel. Vamos a la historia. En Bereshit, Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Yahweh miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó, se cambió, se transformó, es lo que quiere decir. Ahora vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a notar primero la diferencia de ofrenda. ¿Qué trajo Caín? ¿Qué ofrenda trajo Caín? El fruto de la tierra. ¿Qué cosa es eso? Vamos a ponerle nombre para entender esto que está pasando. ¿Qué le trajo Caín? Frutas y verduras. Esa es la ofrenda que Caín le trajo a Yahweh. Frutas y verduras. Le trajo tomates, le trajo zanahorias. Le trajo el producto de la tierra. Dice, le trajo lo que se siembra en la tierra, que son frutas y verduras. Amén. ¿Estamos? Esta es la ofrenda que le trajo Caín a Yahweh. Frutas y verduras. Ahí está. Le ofrece eso. ¿Qué es lo que le trajo a Abel? ¿Qué fue lo que le trajo a Abel? Dice que le trajo los primogénitos de las ovejas y la grosura de lo mismo. Y entonces Yahweh vio con agrado esa ofrenda. ¿Por qué? Y aquí es donde entra la diferencia de uno y el otro. Aquí es donde entra la emuná que uno tenía y la emuná y lo que le faltaba emuná al otro. Entonces vamos a ver, emuná, por lo que ya dijimos, por lo que ya estudiamos de lo que es emuná, alguien que dice que tiene fe, es alguien que es obediente a la palabra. Vamos primero a ver a Caín. ¿Por qué Yahweh rechaza la ofrenda de Caín y no acepta la ofrenda de Caín? ¿Y por qué se acepta la de Abel? Porque Yahweh había mandado desde antes que la ofrenda era sangre derramada. Tenía que ser conforme a la ley o el mandamiento. Y alguien dirá, bueno, todavía no había mandamiento. Sí había mandamiento. Ya había mandamiento. Cuando Yahweh mira que el otro tenía la buena intención, pero no tenía obediencia, no acepta la ofrenda, porque Yahweh nunca pidió que le trajeran frutas y verduras. Lo que Yahweh pide en el altar es sacrificio. Lo que Yahweh pide en el altar es sangre. Por eso dice que es, a ver, vamos a regresar al texto porque es importante entenderlo. Por la emuná, Abel ofreció a Yahweh un mejor, diga mejor. Ahora, ¿los dos eran ofrenda? Sí, pero una llevaba más sacrificio que el otro. Una llevaba sangre derramada, una llevaba sacrificio, muerte de animal. Dice,
Por la emuná, Abel ofreció a Yahweh un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Cuál fue el testimonio que se dio? Dice que era justo. ¿Cómo es? Yahweh lo declaró justo y al otro ¿cómo lo declaró? ¿Pero por qué? Es que esta es la parte importante de entenderlo. Este es el mensaje que está detrás de esta enseñanza. Yahweh no está 100% contento y agradado con mucho pueblo que está lleno de buenas intenciones. A Él no le interesan tus buenas intenciones. A Él lo que le interesa es nuestra obediencia. Pero el pueblo o las iglesias o las congregaciones está llena de gente de buenas intenciones. Pastor, usted sabe que yo estoy con usted, usted sabe que quiero servir, usted sabe que yo amo a Dios, pero usted sabe que por cuestión del trabajo, la familia y todo lo que usted quiera, por un mes no voy a poder venir. Pero cuando regrese de mis vacaciones, después del mes que me agarre, usted sabe que cuenta conmigo. Son buenas intenciones. Me está diciendo que va a ser fiel, que aquí está, pero por un mes se va a ausentar. Está llena de buenas intenciones. Diga conmigo, buenas intenciones. Caín, estaba lleno de buenas intenciones. Porque si le trajo ofrenda o no trajo ofrenda. Aló, le pregunto, ¿a Caín trajo ofrenda o no trajo ofrenda? Sí le trajo, entonces tenía buenas intenciones. Malo hubiera sido que Caín hubiera dicho, nada, ¿para qué sirve si de todos Dios ni acepta nada? ¿Para qué le llevo ofrenda? Pero no, él sí llevó ofrenda, pero llevó lo que le dio su gana, llevó lo que él quiso e hizo como él quiso, lo que él quiso y en la manera que a él le dio su gana. Ni siquiera levantó un altar. Porque para traer la grosura, cuando dice que Abel trajo lo primogénito de las ovejas, o sea que trajo el diezmo. ¿Qué es lo primogénito? Lo primero, las primicias. Lo mejor escogió Abel. Abel se llevó el tiempo de escoger y dijo, a Yahweh le voy a dar lo mejor y conforme Él lo pide, no conforme yo quiero. Conforme Él lo pide. Él pide un sacrificio. Él pide derramamiento de sangre. Entonces lo voy a comprobar con la escritura. Pero deme chance, déjame un poco de paciencia. Entonces Yahweh pide ofrenda de sacrificio de animal, pide derramamiento de sangre, pide altar. El otro le trae la ofrenda, tenía buenas intenciones, pero lo hace a su manera. Y de eso está lleno el mundo, de gente bien intencionada, gente con buenas intenciones, gente que sí ama a Dios, que sí quiere servir, pero lo quiere hacer a su manera y en su tiempo. No, a mí no me va a decir, a mí el pastor no me va a decir cómo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer como yo quiero y voy a ir cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. A mí Él no me va a decir lo que tengo que hacer. Espérate. Primero asegúrate que esté en la palabra, porque si está en la palabra, yo no soy el que te estoy diciendo, es Yahweh mismo el que te está diciendo cómo lo tienes que hacer. El problema de Caín es que él trajo frutas y verduras delante de Yahweh y amado, a eso se le llama sacrificio. No hay sacrificio ahí no hay sacrificio. Ahí no hay sacrificio, pero sí hay buenas intenciones. Ahora, ¿qué es lo que le faltó a Caín? ¿Por qué Caín trajo frutas y verduras delante de Yahweh? Porque le faltó emuná, porque no creyó a la palabra, porque no aceptó la palabra, porque tenía la buena intención, pero no iba acompañado de emuná. En cambio el otro dijo, no, a Yahweh lo mejor, a Yahweh sacrificio, a Yahweh hay que escoger lo mejor y las primicias de las ovejas hay que traerle. Y entonces para poderle traer ofrenda, sacrificio, tuvo que haber levantado un altar, tuvo trabajo.
El otro solamente recogió las frutas y verduras y las trajo. Aquí está, una canasta de frutas y verduras. Buenas intenciones, pero no iba de acuerdo al mandamiento. No iba de acuerdo a lo que Yahweh quería o pedía. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han leído la historia de la arca de Noé? ¿Cuántos han leído la historia de la arca de Noé? Muy poquitas manos, hermano. Hay que leer la Torá. ¿Cuántos han leído la historia de Noé? Cuando Noé sale del arca del pacto, ¿qué es lo primero? Cuando sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué dice la escritura que hizo Noé cuando salió del arca? Levantó un altar. ¿Y qué hizo en ese altar? Dice que le ofreció a Yahweh sacrificio de qué. ¿Se acuerda o no se acuerda? Si no, yo se lo digo, no hay problema. ¿Qué le ofreció? Sí, amén, amén. Pero ¿qué ofreció? Porque podía haber traído frutas y verduras también. Y esa es la palabra clave. Dice, y ofreció sacrificio delante de Yahweh de animales limpios. Diga animales limpios. Espérate, estamos hablando de Noé, ¿verdad? Y dice que ofreció sacrificios en un altar de animales limpios. ¿Quién fue el que lo hizo? Noé. Pero le pregunto a usted, ¿no es antes de Moisés? ¿Es antes de Abraham? ¿Quién dijo que no? Sí, ¿es antes de Abraham? Noé, estamos hablando de Noé. ¿Es antes de Moisés? ¿Y por qué digo Moisés? ¿Qué representa Moshe? La ley, Sinaí, la ley, ¿se acuerda? La ley de los sacrificios. Ahí en Moshe fue que Yahweh le dijo, vas a ofrecer sacrificios y van a ser animales limpios. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron? Pero entonces, ¿quién le enseñó a Noé a ofrecer en un altar sacrificio de animales limpios? ¿Quién se le enseñó? ¿Quién le enseñó eso a Noé? Ok, Yahweh. Amén, Yahweh. Lo que estoy tratando de decir es que eso de ofrecer sacrificios de animales limpios, antes de que viniera la ley de Moisés, ya se practicaba. ¿Me está entendiendo? Esto es importante entenderlo porque entonces vamos a entender que lo que Abel trajo, lo trajo por obediencia. Hizo realmente lo que Yahweh dijo que hiciera. En cambio el otro no. El otro dijo, Yahweh pide animales, pero yo le voy a llevar tomates y cebollas. Yahweh quiere que levante un altar, yo le voy a llevar una canasta de frutas y verduras y ya, que se conforme con eso. No tengo ni tiempo de andar matando animales yo. Por eso dice que cuando Yahweh mira, bueno, aquí entonces por la emuná, Abel ofreció a Yahweh un mejor sacrificio que Caín. Mejor sacrificio que Caín, porque el otro trajo animales y leímos ahorita que dijo que era las primicias de las ovejas y la grosura de lo mismo. En cambio el otro, ¿qué le trajo? El producto de la tierra. Le trajo el producto de la tierra. Le trajo frutas y verduras. ¿Qué es más fácil? ¿Ir al matadero, ir a escoger un animal y traerlo? ¿O ir al sobre ruedas y comprar una canasta de frutas y verduras? Y por eso entonces dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué justo? Porque la palabra dice que Yahweh lo declaró justo, un sadik. Dijo Yahweh, le dijo, tú eres un sadik. Porque un justo delante de Yahweh, la palabra hebrea es sadik. Un sadik es aquel que obedece la palabra, que obedece los mandamientos. Ese es un sadik. Ese es alguien que alcanza testimonio de parte de Yahweh.
Dice que recibió testimonio de que era justo, dando Yahweh testimonio de sus ofrendas, como diciendo, lo que Él me trajo es exactamente lo que yo mando, lo que yo pido, lo que a mí me agrada, que era derramamiento de sangre, animal, sacrificio de animales, no frutas y verduras. Esa es la diferencia de la ofrenda de uno y la ofrenda del otro. Ahora, ¿qué es lo que hizo que Abel trajera esta ofrenda? La diferencia de un hermano del otro era la emuná. Emuná, porque la emuná te hace obedecer y hacerlo todo de acuerdo como Él dice en su palabra y no tus buenas intenciones. Diga, las buenas intenciones no sirven delante de Yahweh. Le voy a dar un ejemplo de una buena intención que Yahweh la rechazó. Cuando le dijo el profeta Samuel al rey Saúl: mañana a esta hora yo voy a venir, voy a ofrecer sacrificio delante de Yahweh. Yo soy el profeta Samuel, voy a venir, ofrezco sacrificio y te voy a dar palabra de Yahweh si vas a la guerra contra tus enemigos o no. Muy bien. Llegó el día, al siguiente día, vamos a decir que eran las 3 de la tarde que le dijo a Samuel, faltaban 5 para las 3 y Samuel no llegaba. Y el otro se empezó a desesperar. Híjole, dijo que a las 3 y ya faltan 5 y no viene, ¿qué hago? Y se empezó a desesperar. Híjole, ya falta un minuto. No, ¿sabes qué? A mí se me hace que este no vino. El profeta de Dios, Samuel, dijo que iba a venir y no vino. No va a venir. Y yo tengo que ir a pelear con mis enemigos. Entonces le dijo a sus ayudantes: a ver, rápido, tráiganme animales, levántenme aquí un altar, a ver cómo le hacemos. Improvisó y dijo: vamos a ofrecerle sacrificio a Yahweh, porque Samuel no vino. Y se pone a ofrecer, Saúl se pone a ofrecer sacrificios. Y mata al animal y empieza a ofrecer el sacrificio. Y en ese momento que él está ofreciendo el sacrificio, llega Samuel y dice: ¿qué es lo que estás haciendo? No, pues como vi que te tardaste, como vi que no llegabas, pues me esforcé y yo me puse a ofrecer el sacrificio porque vi que tú no llegabas. ¿Y qué fue lo que le contestó? ¿Se han leído esa historia? ¿Qué fue lo que le contestó el profeta? Has actuado locamente, le dijo. Te desesperaste, te adelantaste. Tus intenciones eran buenas, pero no es el mandamiento. No es lo que Dios mandó, pero tu intención era buena. Es que, amado, obedecer a Dios es una cosa y hacer las cosas a tu manera, pensando que es bueno, es muy diferente. Dile a tu hermano: es muy diferente hacer cosas buenas que obedecer a Dios. Dígaselo, hermano, no le tenga miedo. Si se enoja, me lo echa. Una cosa es las buenas intenciones. Otra buena intención. ¿Se acuerda cuando David quería traer el arca del pacto a la ciudad de David? Y entonces, ¿qué hizo? Dice que agarró un carro nuevo con 2 bueyes y puso el arca del pacto en los bueyes, en el carro nuevo, para que 2 bueyes jalaran el arca del pacto. Y dice que los bueyes ahí van, pero animales al final de cuentas, torpes, ahí van caminando. Y de repente, ¿se acuerda? El arca del pacto se está ladeando en el camino. Y Usa tenía la buena intención: ay, se está cayendo el arca del pacto. Usa extiende la mano para tocar el arca, para detenerlo, para que no se ladee y se caiga. Y entonces dice que fuego desciende del cielo, y en ese momento toca la vida de Usa y ahí cae muerto Usa. ¿Por qué? Si lo que quería Usa era darle una ayudada a Dios para que no se caiga. ¿Aló? ¿Era buena la intención? Sí, porque hay que ayudar, que el arca no se caiga, se está ladeando. Pero Usa extiende su mano y dice: ¿y por qué? Y si usted lee la historia, dice la razón por qué Dios lo mató. Dice: por irreverente.
¿Cómo por irreverente? Si él lo que quería era dar una ayudada, que el asunto no se cayera. Y luego dice que David se enojó porque Dios mató a Usa. Y David se enojó y dice, si es así, entonces ¿qué hago? Y usted sabe la historia. David tenía buenas intenciones, pero las buenas intenciones no sirven delante de Yahweh si no es exactamente lo que él dijo. ¿Qué es lo que Yahweh pide de nosotros? Diga, obediencia a su palabra, obediencia a los mandamientos. Hay que ir a ver qué dijo Yahweh, y eso es lo que hay que hacer, no las buenas intenciones. Y hay mucho pueblo que está haciendo todo con buenas intenciones. Yo no necesito guardar el Shabbat, con que yo vaya el domingo. ¿Tienen buena intención? Tienen buena intención, pero no es de acuerdo al mandamiento. El cuarto mandamiento es: acuérdate de mi día de reposo para guardarlo, porque 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día Yahweh lo santificó y Yahweh lo apartó, y acuérdate de ese día. Mandamiento. Pero el pueblo tiene buenas intenciones y dice, cualquier día es bueno reunirse. En Cristo Jesús ya somos libres, estamos en la gracia, así que cualquier día es bueno. Amén. Buenas intenciones, pero no es el mandamiento. Una cosa es el mandamiento y otra cosa son las buenas intenciones. Eso es lo mismo que está pasando con Caín y Abel. Caín tenía buenas intenciones porque le trajo ofrenda. Pregunto, ¿trajo ofrenda o no trajo ofrenda? Peor hubiera sido más fácil que él se hubiera quedado en casa, ¿no? Que Abel traiga la ofrenda y la ofrece delante de Yahweh, y Yahweh diga, me agrada tu ofrenda, me agrada tu actitud, acepto tu ofrenda. Y Caín, ¿dónde está? No, pues dijo que no venía, que estaba cansado. Dijo que no, que otro día él viene a ofrecerte su ofrenda. Bueno, todavía sería más entendible que Yahweh hubiera dicho, entonces ya lo rechazo, no quiero su ofrenda. Pero no, sí le trajo ofrenda a Yahweh, pero no le trajo lo que él pidió, le trajo lo que él quiso. Hello. Que Yahweh te pide el diezmo, pero tú traes su ofrenda y nunca le traes el diezmo. No se vayan, no se vayan. No vamos a hablar del diezmo, no se vayan. Qué casualidad, empiezo a hablar del diezmo y se empiezan a ir. Yahweh me pide el diezmo y tú nada más traes ofrenda. Ahí está 50 pesos, Señor, cuando tienes que dar 200, cuando tienes que dar 300, o tienes que dar 50 del diezmo, pero das 20 pesos, 10 pesos. Mi intención es buena, Señor, yo todo estoy dando. Sí, pero no es lo que te está pidiendo. Él te está pidiendo el diezmo y tú das lo que tú quieras. Y a veces, cuando tienes ganas, cuando te sobra. Por eso las iglesias, las congregaciones están llenas de cristianos con buenas intenciones, pero no son obedientes. ¿Y sabe por qué? Porque no hay emuná, porque no le han creído a la palabra tal y como Yahweh lo ha dicho. Bueno, está muy silencio, como que ya no le gustó el asunto del diezmo. Ya nos metimos en palabras mayores. Pastor, no diga groserías desde el púlpito. Vamos a ver, entonces dice que 3 cosas importantes quiero que note. 1, la emuná de Abel hizo que ofreciera mejor sacrificio. Mejor sacrificio, primer palabra, mejor sacrificio. Segunda palabra, alcanzó testimonio de que era justo. Mejor sacrificio y alcanzó testimonio de justicia. O sea, como le dijeron a Abraham, y su fe le fue contado por justicia. Es lo mismo que está diciendo ahí. Su fe le fue contado por justicia. O sea, la ofrenda o el sacrificio que le trajo a Yahweh fue mayor, dice, mejor, porque era derramamiento de sangre, eran los primogénitos de las ovejas y era la grosura de las mismas. El otro simplemente trajo frutas y verduras, jitomates, zanahorias y cebollas. Ahí está. Dios, te traigo ofrenda. Ahí está. No me quise esforzar mucho.
Traigo ofrenda, sí, pero no me agrada tu ofrenda. Me la diste muy así, muy seco, muy sin ganas. Es como el esposo, ¿no? Que la esposa, ¿me quieres? ¿Me amas? Sí, ya te dije que sí. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te amo, hombre? Déjame ver la televisión. Ay, qué feo, qué áspero, qué duro, ¿no? Y no, Dios, así, el Señor dice, ¿me amas? Señor, sí, tú sabes que te amo, hombre, pero la semana pasada no pude venir, pero vengo cuando puedo, tú lo sabes. Entonces, Abel dijo, no, lo mejor para Yahweh, lo mejor de su ofrenda. Voy a hacer un sacrificio, voy a levantar altar, lo mejor de las ovejas, la grosura de las ovejas, que se queme esto en el altar y que suba delante de Yahweh como aroma agradable. Y Yahweh miró a Abel y su ofrenda y la recibe y la acepta. En cambio ve la actitud del otro, que llevaba buenas intenciones, pero no era de acuerdo a Emuná, no iba de acuerdo al mandamiento. Así que él ofreció lo que él quiso y como él quiso. Y eso no acepta delante de Yahweh. No es aceptable que lo hagas como tú quieres, cuando tú quieres. No, tiene que ser lo que Él dijo y cuando Él dijo. Hello. Número 1, mejor sacrificio. Número 2, testimonio de justicia. Y número 3, estando aún muerto, todavía habla. Esto quiere decir, como dice el libro de Apocalipsis, dice que todos nosotros, cuando ya estemos en la presencia de Yahweh, dice que nuestras obras siguen con nosotros. Todavía nuestras obras siguen con nosotros. O sea que lo que tú hagas, la obediencia, tu caminar con emuná, todo las huellas que dejes aquí en la tierra, todavía después de muerto vas a dejar un legado. Vas a dejar huella, vas a dejar testimonio, vas a dejar ejemplo a seguir. Ese es un legado. La gente va a decir, yo quiero ser como ese creyente, como ese siervo, como esa sierva, hablar como ese siervo hablaba la palabra, como Yahweh lo usaba. Qué tremendo es que otra gente, otros creyentes te vean a ti y digan, yo quiero seguir el ejemplo de esta persona, de este creyente. Pero que otros, ¿se acuerda de ese tema? Hace mucho que prediqué, que se llama ¿qué dicen de ti? ¿Qué están diciendo de ti? Como diciendo, guarda tu testimonio, guarda tu vida. Porque ¿qué estarán diciendo de ti? Ese cristiano va a ser como él, mejor me quedo en mi casa. Ay, ay, ay. Diga, ay, 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 uy, uy, uy. Entonces emuná, aconteció entonces, aquí está la historia, ¿verdad? Caín trajo allá una ofrenda del fruto de la tierra, frutas y verduras. Eso fue lo que le trajo Caín. Frutas y verduras. ¿Era buena la intención? Sí, pero no iba de acuerdo al mandamiento. Era buena la intención, sí, pero no era de acuerdo, no era perfecto, no era lo que Yahweh pidió, no era justo. Ahorita le voy a decir que por qué era importante que fuera sacrificio de animal. Entonces dice, también Abel por su parte trajo lo primogénito de las ovejas y de la grosura lo mismo. Y Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró la actitud, miró el corazón, miró la emuná, miró la obediencia y luego aceptó su ofrenda. Usted sabe que hay como tradiciones orales en el pueblo de Israel, tradiciones orales. Es una tradición oral nada más. Pero una tradición oral dice que Yahweh consumió este sacrificio con su fuego. Que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel. Pero esa es una tradición nada más oral de los israelitas. Están en sus escritos tradicionales, no está en la Biblia, por eso digo, no está en la palabra. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado y Caín se enojó. Entonces vamos a seguir estudiando esta diferencia de ofrendas. Vamos a ver, entonces Hebreos capítulo 12 y 24 dice algo bien interesante. Dice, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Yo una vez prediqué y enseñé que la sangre de Abel era
el sacrificio o la muerte de Abel. Cuando Abel murió, cuando Caín lo mató. ¿Por qué? Porque acuérdese que Yahweh le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, le dijo el otro, ¿ah? Y le dijo: ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, pero estudiando esto, Yahweh me dijo que había otro aspecto o otro lado de la otra cara de la moneda. Eso es verdad, que habla de la sangre de Abel en cuanto a su muerte, pero también se aplica a la sangre de Abel en cuanto al sacrificio y la ofrenda que él trajo delante de Yahweh. Hay dos aplicaciones para hablar de la sangre de Abel. La primera es la muerte, el mártir. Él fue mártir, él murió por la causa. O sea, ¿por qué causa? ¿Por qué lo mató su hermano? Porque dice que la ofrenda, por causa de la ofrenda, porque Yahweh aceptó el sacrificio de Abel y no la de Caín, y lo mató. Y entonces, ¿dónde está tu hermano? No sé. La sangre de tu hermano desde la tierra clama a mí por justicia. Grita por justicia porque lo mató su hermano. ¿Se acuerda? Ok, esa es una manera de aplicar la sangre de Abel. ¿Está conmigo, amados? Pero hay otra manera de aplicar la sangre de Abel que Yahweh me mostró ahora que estaba estudiando esto de la emuná de Abel. Hay otra manera de aplicar la sangre de Abel, y ese es el sacrificio que Abel trajo. Porque ¿qué fue lo que trajo? Las primicias de las ovejas y la grosura de lo mismo. O sea, Abel sacrificó, derramó sangre y le ofreció sacrificio de sangre derramada, de sangre rociada, sangre que santifica. Y dice que Yahweh dio testimonio de que era justo. Y dice aquí entonces que la sangre de Yeshua o el sacrificio de Yeshua habla mejor que el sacrificio de Abel. Aunque el sacrificio de Abel o la sangre de Abel habló de justicia, de que era justo, porque Yahweh aceptó su ofrenda. Entonces hay dos maneras de aplicar la sangre de Abel. Una es la muerte que le causó su hermano, y la otra es el sacrificio que él trajo. Aquí Hebreos capítulo 12 verso 24 está hablando del sacrificio que él trajo. Está diciendo que así como Abel trajo ofrenda, así como Abel ofreció sacrificio y trajo de las ovejas, de los primogénitos de las ovejas, ¿sabe lo que Abel estaba haciendo? Proféticamente estaba anunciando un prototipo del sacrificio del cordero de Yahweh que iba a ser inmolado para el perdón de los pecados a Yeshua HaMashiach. Por eso es importante hacer tal y como Él dice. Porque si no hacemos como Él dice, entonces se frustra el plan eterno de Yahweh. Yahweh pide sacrificio de animal. Cuando le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo. ¿Por qué? A Isaac, al que tú amas, a tu primogénito. Bueno, era el primogénito de Sara, ¿no? Pero era el de Isaac, al que tú amas, le dice. Y si Abraham no lo hace como Yahweh le dijo, ¿qué es lo que estaba frustrando a Abraham? ¿Qué es lo que iba a estorbar a Abraham ahí? ¿El propósito de qué? De anunciar el sacrificio de Yeshua, porque el sacrificio de Isaac representaba, era un prototipo del sacrificio del único unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. El sacrificio de Isaac representaba el sacrificio de Yeshua, el Padre sacrificando al Hijo por toda la humanidad. Por eso cuando Yahweh manda algo, da un mandamiento, hay que hacerlo tal y como Él lo dice, porque tiene una connotación profética para el futuro. De otra manera, estamos saliéndonos de ese plan perfecto de Yahweh. Si Abraham no lo hace como Él lo pide, cada vez que se hace algo diferente, ¿qué fue lo que le dijo Yahweh a Abraham? Sara te dará a luz un hijo.
¿Y qué fue lo que hizo Abraham cuando frustró ese plan? En realidad fue Sara, pero Abraham cooperó. ¿Qué hicieron? Ahí está mi sierva Agar, llégate a ella, te la doy como mujer para que ella tenga un hijo, porque a Yahweh a mí no me quiere dar hijo, pero Dios lo había prometido. Pero le da a Agar su sierva y nace Ismael. Nace Ismael. Pero Yahweh nunca dijo que iba un hijo a Abraham por medio de la sierva egipcia a Agar, sino era a través de Sara. ¿Aló? Entonces cuando hacemos algo, ahora las intenciones de Abraham y de Sara eran buenas, pero no era el plan perfecto. Hay dos clases de voluntad de Dios. Diga, las dos clases de voluntad, las dos voluntades de Yahweh: la permisiva y la perfecta. Permisiva es que Yahweh te dice: no hagas esto, mija, pero tú de tomo lo haces, pero Dios te lo permitió. ¿Quieres hacerlo? Adelante, vas a sufrir poquito, después te vas a arrepentir, te voy a limpiar, te voy a restaurar, pero vas a sufrir, pero no había necesidad, no lo hagas. No, que sí, que yo lo quiero, que yo lo amo, que no sé qué. No lo hagas, mija, no lo hagas. No, que sí, y se aferra la muchacha porque no vio. Por eso se llama no vio. ¿No ves que está bien feo? No, tú no, pues digo, un ejemplo. Pero no, la muchacha se aferró. No, que sí, que no sé qué, que es buen muchacho, que yo lo quiero. Pero no es la perfecta voluntad de Yahweh para tu vida. Todo mundo te lo dice, tus padres te lo dicen, tu pastor te lo dice, hasta el vecino te lo dice, y tú no entiendes. Tú lo quieres, tú lo amas. Y ahí va la muchacha y lo hace. Yahweh lo permite, aunque no era su perfecta voluntad. A eso se le llama voluntad permisiva. Pero la perfecta voluntad de Yahweh: Yahweh, muéstrame por sueños, muéstrame por visiones, háblame por profetas, háblame a través del evangelista, háblame a través del burro, háblame a través de sueños, háblame a través de visiones. 50,000 confirmaciones. Y una vez que ya están las 50,000 confirmaciones, ya me habló a través del profeta, ya me habló a través de visiones, ya me habló a través de su palabra, me habló a través del pastor. Entonces, ¿te quieres casar conmigo? Porque ya está más que confirmada nuestra relación. Pero antes de lejecitos, vamos a orar, vamos a pedir dirección. Tú ora allá, yo oro acá. Ayuno y oración, porque esto es para siempre. Al rato no quiero de que siempre no, de que me divorcio, de que no quiero y que no sé qué. No, esto es serio. Y más porque hay un llamado. Entonces, 50,000 confirmaciones. Y nos hablaron y nos dijeron, y en una reunión de jóvenes se levantó una profecía. Y por nombre: Julio, no os hagáis, a ti te hablo, esta muchacha es para ti, yo la traje desde tierras muy lejanas. Así dijo la profecía en una reunión de jóvenes. Después la carrilla que los jóvenes nos estaban dando, porque yo me llamo Julio y ella viene de tierras lejanas. Después mi pastor me dijo: sí, hijo, apruebo tu relación, muy bonita ustedes como pareja. Está bien, Yahweh me dice como pastor que ustedes van a ser bonita pareja, adelante. Eso no era suficiente. No. Ahora quiero sueños y visiones. Ya estuvo la profecía, ya el pastor lo aprobó. Quiero sueños, quiero visiones. Y la última confirmación, porque yo no quería casarme por voluntad permisiva, yo quería casarme bajo la voluntad perfecta de Yahweh. Hello. Por eso el 27 de este mes cumplo 21 años de aniversario. Y parece que fue ayer. Estoy más enamorado que cuando empecé. Y lo vuelvo a hacer de nuevo. No tengo no tengo ni una queja. Y de ella tampoco. ¿A que no? Más te vale.
La última prueba, me fui de vacaciones. Le dije a mi pastor, yo no quiero irme, porque siempre de vacaciones me iba a Estados Unidos o me iba a algún lugar de vacaciones. Estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Y le dije, mándeme a apoyar una obra, mándeme en mis vacaciones a apoyar una iglesia, un pastor, apoyarlo. Está bien, me dijo, tengo una iglesia perfecta que vas a ir a apoyar. El pastor ya es un pastor mayor, ya está grande de edad, y se enfermó, y ahorita sí necesita alguien que le ayude a predicar y a llevar a cabo ahí la obra mientras que él se recupera. Entonces en las vacaciones te voy a mandar para allá. Y me mandó por allá una iglesia en un cerro por allá que se llama La Colonia. ¿Cómo se llama, hija, por allá? ¿Cómo se llama allá por? Bien lejos por ahí, una iglesia me mandó mi pastor. Bien lejos por allá, una iglesita escondida por allá. No había ni taxis ni camiones por allá. Tenía yo que bajar hasta el bulevar principal, caminar unas cuadras para llegar a un Calimax que estaba ahí para comprar mandado. Y me acuerdo entonces, Ruth en ese tiempo trabajaba en los Calimax vendiendo carnes frías para una compañía de Kir. Y me acuerdo entonces que nos despedimos, no, pues voy a ir de vacaciones. Y ella me dijo, yo me voy a regresar a mi tierra. Pues que Yahweh te bendiga, que usted bendiga, que te vaya bien, mucho gusto haberte conocido. Ahí luego a ver cuándo nos vemos. Y ella se iba a regresar a su tierra, a Acapulco. Y yo me fui a apoyar en mis vacaciones. Y en eso estábamos orando, pidiéndole a Yahweh dirección. Después de una semana, 2 semanas estando allá, bajo al Calimax ese, al bulevar, para ir a comprar lunch, para comprar comida, ya se me había acabado. Y llego ahí y llego a comprar jamón para hacer mi sándwich y todo. ¿Y quién cree que está ahí que me atiende? La hermana Ruth. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Le dije, ¿no te ibas a ir a Acapulco? No, pues es que me promovieron y pues dije un rato más para hacer un dinerito más y mandar a la casa y apoyar. Y bueno, es razones por qué trabajaba, ¿no? Ya desde ahí ya no la solté. Todos los días iba a comprar algo al Calimax. No, que ahora me falta esto, no, que ahora me falta aquello, no, que me faltó la cebolla, no, que me faltó esto. Todos los días iba al Calimax a comprar algo y acompañarla, agarrar el taxi, porque era muy noche, estaba muy oscuro y no vaya a ser que alguno por ahí saliera y le quisiera hacer algún daño. Y ya desde entonces ya no la solté, porque ya vimos que era la confirmación. Y ya también ella de ahí ya no se fue. Diga, voluntad permisiva y voluntad perfecta. Hay mucho pueblo de Yahweh que camina y anda bajo la voluntad permisiva. Pero esa voluntad permisiva hay mucho tropiezo, hay mucho fracaso, hay mucho desánimo, hay muchos errores que se cometen. Pero Yahweh lo permite. Eso quiere decir que no estás dentro del plan, pero es que a veces no le pides dirección, lo haces a tu manera. Y esa es la voluntad permisiva. Pero la voluntad perfecta, caminar en la voluntad perfecta, yo no sé ni por qué me metí en este rollo. Diga, voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Entonces le decía, si Abel no ofrece sacrificio de animal, entonces no está hablando, no iba a hablar el prototipo del sacrificio después más adelante de Yeshua. Y aquí está hablando cuando dice es mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Quiere decir que la sangre de Abel tuvo su testimonio, tuvo su buena aceptación delante de Yahweh, porque estaba hablando de algo que iba a venir más adelante y que iba a ser mejor que esa, pero que era el prototipo de aquello. O sea, el sacrificio de Abel que él ofreció era el prototipo del perfecto sacrificio de Yeshua HaMashiach, que era el mediador del nuevo pacto. Por eso qué importante es caminar en la perfecta voluntad. En 1 de Juan 3:12 nos dice claramente, dice que no seamos como Caín, que él era del maligno. Y dice, y mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué causa lo mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. No estamos saliéndonos de la emuná. Todo esto tiene que ver con emuná. El que camina con emuná está caminando en la perfecta voluntad de Yahweh, haciendo lo que Él dijo y no lo que yo creo que es bueno. ¿Me está entendiendo, amados? Esa es la diferencia. Y está diciendo entonces aquí que desde ya Yahweh había visto que el corazón de Caín no era bueno, que el corazón de Caín ya se había llenado del maligno, de la maldad, y que no eran las intenciones de Caín no eran buenas delante de Yahweh. Como que Caín ya en su maldad, en su corazón, había no caminaba de acuerdo a la perfecta voluntad de Yahweh. Por eso le trajo el producto de la tierra, frutas y verduras. Ahí está, para que no diga que no traje, para que no diga que no vine. Espérate, es que no se trata de que hayas venido, se trata de que hayas venido, pero con emuná. Aló. Amado, de nada te sirve guardar Shabbat, pero si no lo estás haciendo con emuná. De nada sirve, mejor hay que regresarse al domingo. Parece que ahí tenías más fe, parece que ahí creías más. Las ofrendas y los diezmos, si tú lo traes pero no estás con emuná, no te está sirviendo de mucho. Porque las buenas intenciones no basta delante de Yahweh. Tiene que ser de acuerdo a su perfecta voluntad. Tiene que ser con justicia. Tiene que ser con corazón sincero. Tiene que ser agradable delante de Él. Y con la obediencia total. No lo que yo digo, no como yo digo, sino como Él dice. Como el Shabbat pasado, ¿se acuerda que dimos la enseñanza del Shabbat? Hablamos de los 7 beneficios del Shabbat. Y luego dimos oportunidad para preguntas. Y una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, una de las preguntas que me hicieron es: ¿y qué dice Yahweh de los que sí guardan el domingo? ¿Y qué le dije yo? Yo no sé lo que dice Yahweh. ¿Acaso yo soy Yahweh para saber lo que Él dice? Lo que le contesté a la persona, si usted puso atención, le dije: lo que sí te puedo decir es lo que dice la palabra en cuanto al Shabbat. Yo te digo lo que dice la palabra en cuanto al Shabbat, el día de reposo. Pero yo no sé lo que opina Yahweh en cuanto a los que celebran o se reúnen para adorarle o buscarle el domingo. Eso yo no sé. Yo no sé si Dios está contento o no está contento, lo agrada. Yo no sé. Lo único que sí sé es lo que la palabra dice. La palabra dice y habla del Shabbat, no habla del domingo. Ahora, ¿qué opina Yahweh de los que se reúnen el domingo? Yo qué sé. Yo no sé. Yo no sé si lo acepta o no lo acepta, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo no sé. Lo que sí te puedo decir es lo que dice la palabra. Y la palabra dice: guardarás mi día de reposo, que es el Shabbat, el séptimo día. Amén. Eso dice la palabra. Ahora, ¿qué opina Yahweh de todo lo demás? Eso ya es problema de Yahweh con su pueblo. Pero nosotros estamos viendo lo que dice la palabra. ¿Qué opinó Yahweh de Caín? No aceptó su ofrenda. ¿Qué opinó de Abel? Sí acepta su ofrenda. ¿Por qué? Porque una era con buenas intenciones, pero no era la perfecta voluntad. Y el otro fue de acuerdo a la voluntad perfecta de Yahweh. ¿Me estoy dando a entender? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. En Habacuc capítulo 2 verso 4 dice algo bien interesante. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, hablando de Caín y Abel. Aplique este versículo, este verso con la vida de Caín y Abel. Dice: he aquí que el alma he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el sadik vive por la emuná. A ver, vamos a analizar el verso. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta es una persona orgullosa, se enorgullece. Es una persona, ¿qué es una persona enorgullecida? Que hace lo que le da la gana y no acepta que nadie lo corrija. No acepta que nadie le diga lo contrario.
yo lo hago así y así creo yo que es y está enorgulloso, ay, señora. Ajá, eso. El alma que no es recta se enorgullece. El alma que no es recta, ya hay problemas en su alma. Ese era el problema de Caín. Pero ahora menciona algo interesante. Dice que el sadik, el que es justo, el que es sadik, vive por la emuná. ¿Qué quiere decir que vive por la emuná? Vive por la emuná. Como Abel vivió por la emuná. ¿Qué quiere decir vivir en la emuná? Más en español, ¿se acuerdan? En español dice, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Es lo que dice en la traducción en español. Más el justo por la fe vivirá. Mas el sadik vive por la emuná. En otras palabras, camina haciendo la perfecta voluntad, creyendo totalmente en lo que Yahweh dijo, obedeciendo totalmente lo que Yahweh dijo, siendo fiel, siendo firme, siendo leal a lo que Yahweh dijo, a su palabra. Por eso el justo por la fe vivirá, porque camina humildemente, camina aceptando la perfecta voluntad de Yahweh y no la suya propia. Cuando Yeshua está en el huerto del Getsemaní y le está diciendo al Padre, si es posible, pasa de mí este sacrificio, pasa de mí esta copa. Pero entonces de repente reacciona, y como Yeshua era sadik, era un justo delante del Padre y quería hacer la perfecta voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que dijo? Yo en mi carne, en mi humanidad, en mi carne, en mi debilidad, pasa de mí esta copa. Pero de repente dijo, pero no se trata de buenas intenciones aquí, pero no se haga como yo quiero, hágase conforme a tu perfecta voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Yeshua fuera al madero, fuera colgado en el madero y fuera sacrificado y derramara su sangre. Esa era la perfecta voluntad del Padre. Entonces, el alma aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Yo voy a hacerlo a mi manera, voy a hacerlo como yo quiera. De todos modos es bueno. No tomo, no fumo, no necesito ir a la iglesia porque yo no soy una mala persona. No digo malas palabras, no estoy en adulterio y fornicación, así que yo estoy bien. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito ser religioso, yo no necesito leer la Biblia, yo estoy bien. Orgullosa su alma. Sí, tiene buenas intenciones, pero no es la perfecta voluntad de Yahweh. Una cosa es la perfecta voluntad. Entonces, la emuná de Abel nos enseña a ofrecer delante de Yahweh su perfecta voluntad. Repito, este es el mensaje. La emuná de Abel nos enseña a ofrecerle a Yahweh ofrenda según su perfecta voluntad, ofrenda según su palabra, según sus mandamientos. En cambio, la de Caín era buena la intención, pero no era la perfecta voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque fíjese, la sangre de Abel, la que derramó en el sacrificio, era prototipo de la sangre del sacrificio de Yeshua. Y qué tremendo, amado. ¿Usted cree que Abel sabía que el sacrificio que él ofreció años, miles y cientos de años después, el sacrificio que él ofreció lo iban a comparar con el sacrificio de Yeshua? ¿Usted cree que Abel sabía eso? No, no lo sabía. Por eso Yahweh dio testimonio. Yahweh sí lo sabía. Por eso se agradó de la ofrenda, porque dijo, esta ofrenda es lo que yo ocupaba, porque era el prototipo de lo que iba a pasar allá con Yeshua. Pero ¿qué si Abel no lo hace así? ¿Qué? Como Caín no lo hizo así. Caín dijo, yo le voy a ofrecer lo que yo pueda, lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. Orgulloso el hombre, su alma enorgullecida.
como yo quiera. Yo le voy a traer el producto de la tierra. Él pide sacrificio, él pide levantar ofrenda, pero qué flojera levantar altar, matar el animal, escoger el animal, traerlo, matarlo, esperar a que se derrame la sangre, luego sacar la grosura. La grosura, ¿se acuerdan lo que habla Levíticos de las grosuras? Sacar la grosura, partir el animal, agarrar la grosura y ofrecerla delante de Yahweh como aroma agradable. No, pues qué flojera, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para eso. No. Yo mejor voy, agarro de las frutas y las verduras que hay ahí, que la misma tierra ha producido. Las agarro, las limpio, las lavo, las echo en una canasta muy bonita, le pongo un moñito y le pongo para Yahweh. Y ahí viene Caín con su canasta de frutas y verduras. En cambio el otro levantó un altar y está sacrificando animales y derramando sangre y ofreciendo en el fuego la grosura de esos animales. Y en el altar y en el fuego hay sacrificio, hay animal, hay grosura, hay fuego. Y todo eso está subiendo delante de la presencia de Yahweh. Cuando Él establece la ley levítica, la ley del sacerdocio de Moisés y Leví, cuando Él establece el sacrificio, la ley del sacrificio, ¿qué cree que hace Yahweh? ¿Qué es lo que le pide Yahweh a Moisés y a Aarón? ¿Qué clase de sacrificio le pidió? Lo mismo que a Abel. Lo mismo que Abel, le digo, ustedes me ofrecerán en un altar sacrificio de animal y derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre. Lo mismo que ofreció Abel fue el mismo mandamiento que Yahweh le pidió al sacerdocio levítico. Y es lo mismo que le demandó al Hijo para la salvación de toda la humanidad: sacrificio en el altar. Lo que conocemos como la cruz del Calvario. Eso es exactamente. Entonces fíjese, qué tremendo. Por eso Yahweh dio testimonio de que era justo, porque fue exactamente lo que Yahweh pidió, fue exactamente lo que Abel le dio. Y la repregunta para sellar esta enseñanza y terminar: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivó a Abel a hacer eso? La emuná. La emuná lo llevó a hacerlo. O sea, le creyó a la palabra, creyó que lo que estaba haciendo era de acuerdo a la perfecta voluntad de Yahweh, y por eso tuvo emuná en lo que hizo. Yo le creo a tu palabra, por eso voy a hacer tu palabra. Le creo a los mandamientos, por eso voy a obedecer tus mandamientos. ¿Y qué le faltó al otro? Emuná. El otro dijo: bueno, Dios lo dijo, pero yo creo que Él no es tan así. Él lo va a pasar. Él conoce mi corazón, Él conoce mi intención, Él sabe que lo quiero. Y Él sabe, entonces Dios sabe, Él es amor, Él es gracia, misericordia. Yo le traigo lo que yo pueda y lo hago a mi manera. Pero Dios conoce mi intención, Él sabe que lo quiero y que mi intención es buena. Pero delante de Yahweh eso no sirve. No, dice Yahweh, espérate, yo no quiero tus buenas intenciones, quiero tu obediencia a mis mandamientos. Dice Yahweh, uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, para que los días o los años aquí en la tierra se alarguen en tu vida. ¿Verdad que así dice? Y hay muchos que dicen: comiendo bien, haciendo ejercicio, yendo a la iglesia, creo que es suficiente. Eso de honrar a papá y a mamá, eso ya pasó, es puro cuento. Yo creo que Dios ni lo toma en cuenta. Bueno, si Él lo dijo, ha de ser que es cierto. Lo más seguro es que sí es cierto, porque Yahweh lo dijo.
Y si Él lo puso como mandamiento, es mejor obedecer el mandamiento. Por eso me hicieron la pregunta: ¿y qué opina Yahweh de aquello? Yo no sé lo que opina Yahweh de aquello. Lo único que sí sé es lo que dice su palabra. Yo quiero obedecer su palabra, no las buenas intenciones. Pero yo me reúno todos los días, menos el Shabbat. Bueno, tienes buenas intenciones, pero no estás obedeciendo el mandamiento. Hello. Yo me reúno, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno lunes, martes, miércoles, jueves, pero viernes y sábado no cuentes conmigo, Señor. Y es más, hasta el domingo de pilón te lo doy, pero viernes y sábado no cuentes conmigo. Buenas intenciones, estás agradándole, te estás reuniendo, le estás buscando. Amén, son buenas intenciones, pero no es su perfecta voluntad, porque Yahweh dijo: apartarás el Shabbat, lo santificarás, porque ese día yo reposé de mi obra y ese día tú vas a reposar de tus obras. Eso lo dice la palabra. Pero ahora, ¿tú sabes más que Dios? ¿Tú vas a hacerlo? ¿Tú eres más inteligente que Él? Señor, mira, yo te doy domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes y sábado déjamelo a mí, que sea mi descanso, que sea mi día. Espérate, dice Yahweh, es que no es así. No es como tú quieres, ni lo que tú quieres, ni a la hora que tú quieres. No me traigas frutas y verduras, tráeme sacrificio de sangre. ¿Cuál es el sacrificio de sangre? A ver, si usted me contesta, ya doy por terminado esto, cierro mi Biblia y nos vamos a casa. ¿Cuál es el sacrificio de sangre? Hacer con emuná. Ok, amén. Hacer con emuná es hacerlo con obediencia, es lo mismo. Tener emuná es hacerlo en la obediencia, pero ¿a hacer qué? ¿Hacer qué? No la voluntad, la perfecta voluntad. Es que la emuná me dice a mí: hazlo como Él dice. Ese es sacrificio de sangre. El sacrificio de frutas y verduras, ¿qué es? Buenas intenciones, lo que pueda y lo que alcance, Señor. Tú sabes y tú me conoces, y con eso es más que suficiente. Hello. No, no le gustó oír la palabra, está bien. Dile a tu hermano: para el otro viernes vamos a hablar de la fe de Enoc. Va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Porque el arrebatamiento, el traslado de Enoc es el prototipo del arrebatamiento de la iglesia. Eso lo vamos a hablar en la próxima enseñanza, porque es lo que sigue. La tercera enseñanza de esta serie es la emuná de Enoc. Dice, por emuná Enoc fue trasladado y no vio muerte. Bueno, eso lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces hoy fue la emuná de Abel. Por la emuná, póngase de pie y denle un aplauso a Yahweh si puede. Por la emuná, Abel ofreció a Yahweh mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque no era con buenas intenciones, sino era la perfecta voluntad de Yahweh. Mejor sacrificio. ¿Qué se le ofrece? Cuando le ofrecemos lo mejor a Yahweh, lo que le ofrecemos, ¿qué? Su perfecta voluntad. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Yahweh? ¿Cuál es la perfecta voluntad de Yahweh? Lo que Él dejó escrito en su palabra. Obediencia a su palabra, los mandamientos. Amados, hay muchos mandamientos, pero nada más vamos a ver 10. El cuarto mandamiento de la lista de los 10 es guardar el día de reposo. ¿Y por qué
el pueblo está en contra de ese mandamiento? ¿Por qué guardar ese mandamiento le llaman judaizar? Sí, ¿por qué? ¿Por qué todos los honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no fornicarás, no robes, no des falso testimonio, no tengas ídolos delante de mí? Todo eso está muy bonito, pero el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para guardarlo, para observarlo, como mi día Kadosh, como mi día santo. ¿Por qué a ese mandamiento le llaman, el que lo guarda, le llaman eso judaizar? No, eso ya es judaizar, eso ya es de judíos, eso ya es esclavizarse bajo la ley. Y bueno, ¿y los otros mandamientos qué? ¿Qué pasa con los otros 9? ¿Qué vamos a hacer con los otros 9 mandamientos? ¿Esos sí se obedecen o no se obedecen? Y si los obedecemos, ¿eso es de judíos o no es de judíos? ¿A quién se le dijo eso? De los 10 mandamientos, ¿a quién se le dijo? ¿A quién se lo dijo? A Moisés, en el monte Sinaí, quedaron escritos en las tablas. ¿Eso es ley o no es la ley? Si es la ley de Dios. Hello. Pero vamos a obedecer 9, pero el cuarto mandamiento no. O sea, póngase a pensar, ¿por qué al cuarto mandamiento le tienen pleito? ¿Por qué? ¿Será? Yo cuando veo eso digo, hay algo de verdad, porque el enemigo siempre está en contra de la verdad. Hay 10 mandamientos. Bueno, esto es muy interesante. La razón por qué Abel ofreció a Yahweh mejor sacrificio es porque llevaba emuná. Cuando tu vida es emuná, cuando en tu vida hay emuná, lo que conocemos como fe, tu alabanza, tu servicio, tu caminar, te va a traer estas 3 características. Número 1, siempre vas a ofrecerle a Yahweh lo mejor. Eso quiere decir, yo quiero hacer tu perfecta voluntad y no mis buenas intenciones. Número 2, vas a alcanzar testimonio de que andas en la justicia, de que andas caminando en la justicia de Yahweh. Y número 3, Yahweh va a dar testimonio de tus ofrendas. Y aún después de muerto vas a dejar legado, vas a dejar huella de que por aquí pasó alguien que verdaderamente amó a Yahweh. Eso es lo que yo quiero que digan de mí. Por aquí pasó un pastor o pasó un hermano, como usted me quiera llamar. No, los títulos a mí no me interesan. Si me dice pastor o no me dice pastor, me dice apóstol o no me dice apóstol, me dice rabino o no me dice rabino, rabí, lo que usted quiera llamarme, títulos al fin de cuentas. Pero por aquí pasó alguien, un maestro de la Biblia, un maestro de la Torah, un maestro de la palabra, que vivió de acuerdo a su perfecta voluntad. Ese es el legado que yo quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, que digan, era hombre de Yahweh, era siervo de Yahweh. ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué testimonio quieres que digan de ti? Está muy serio usted hoy, no sé qué le pasó. ¿No le gustó la emuná de Abel? Bueno, esto se va a poner más interesante, porque todavía falta la emuná de Abraham, la emuná de Sara, la emuná de Gedeón, la emuná ¿de quién? De Abraham, la de Moisés, la de Isaac. O sea, todavía falta un montón de héroes de la fe que vamos a estudiar. Apenas este es el primero. El viernes pasado fue ¿qué? La introducción a lo emuná. Hoy hablamos de la emuná de Abel. Próxima semana vamos a hablar la emuná de Enoc. Después vamos a hablar de la emuná de Abraham.
después vamos a hablar de la emuná de Sara, después la emuná de Moisés, después la emuná, y ahí nos vamos. Así que esto se va a poner cada vez más interesante, más bueno. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, alabando y exaltando tu Kadosh Shem. Ahora, Abba Kadosh, gracias por esta palabra. ¿Cuántos quieren decir: yo quiero caminar en emuná y quiero caminar con esa perfecta, haciendo la perfecta voluntad de tu palabra? No con buenas intenciones, sino caminando en tu perfecta voluntad. La única manera que podemos lograr eso es con emuná. Emuná a su palabra. ¿Por qué yo me esfuerzo a cumplir el mandamiento del Shabbat? Porque quiero hacerlo con emuná. No quiero ser un creyente de buenas intenciones. Quiero ser un creyente que está caminando en su perfecta voluntad. Por eso, ¿qué opina Yahweh de los demás? Pues eso es problema de Yahweh y los demás. Yo nada más le digo lo que la palabra dice, lo que el mandamiento dice, eso quiero hacer. Como cuando recién me convertí, le hice una pregunta a mi pastor, recién convertido. Le dije: ¿y si todo de la Biblia no es verdad? Porque uno de recién convertido es que tiene muchas dudas. Y si lo de la Biblia no es verdad, le dije a mi pastor. Y bien sabio mi pastor. ¿Sabe qué me contestó mi pastor? Y me dijo: ¿y si sí es? Y me quedé pensando. Y dije: entonces mejor le seguimos. Y me dijo: si no es, ¿qué tienes que perder? Viviste bien, tuviste un estatus de vida bien, te apartaste de los vicios, fuiste una mejor persona. Y si al final te diste cuenta que lo de la Biblia no era verdad, ¿qué perdiste? Nada, viviste bien, te apartaste del mundo y todos los placeres y viviste más largo y mejor. Si no es verdad, ¿qué tienes que perder? Pero me dijo luego: pero si es verdad y te apartas, ¿qué tienes que perder? Tu alma en el infierno por la eternidad. Así que para cuando te venga la duda o el enemigo te aviente el dardo, ¿y qué si es mentira todo lo de la Biblia y todo lo que dicen ahí en la iglesia, los pastores? ¿Y qué si no? La respuesta para ti es la misma que me dio mi pastor: ¿y qué si sí? ¿Aló? Bueno, antes de irnos, me pedimos mandar vamos a mandar una ofrenda a mi hermana Susana,